El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad, se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado, se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo, y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta ocasión, Jesús se encuentra rodeado de una gran multitud. Dice que se atropellaban unos a otros. Jesús no ha pasado de moda. Jesús sigue vigente, sigue actual. Jesús es contemporáneo, Jesús está vivo y Él tiene la capacidad, hermanos, de atraernos y darle sentido a contenido a nuestra existencia. Basta que abramos el corazón y experimentaremos la fuerza de su salvación. Experimentaremos una transformación, un cambio, porque el misterio del hombre se encuentra en el misterio del Verbo encarnado, en Jesús. Vengamos a Jesús, entreguémosle nuestra vida a Jesús y nuestra vida será transformada y cambiada. Nuestra razón de vida será Jesús mismo. Jesús va a decirle a sus discípulos que se cuiden de los escribas, de los fariseos, porque son hipócritas. En el corazón de ellos hay doblez. Lo que les importa solamente es la apariencia, es el que dirán. Por eso han rechazado a Jesús. No se han atrevido a abrir el corazón a Jesús. No lo han querido acoger. Tienen temor, tal vez, de que lo rechacen, de que los demás se burlen de él. Y así hay mucha persona que guarda las apariencias, que no están dispuestos a ser criticados, a ser juzgados, y mejor se mantienen a distancia, se mantienen lejos. Jesús dice, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Delante de Dios hemos de ser sinceros. Dios conoce todo. Dios lo sabe todo. A Él no lo podemos engañar de ninguna manera. Todo queda al descubierto delante de Él. Y solamente es a Él a quien debemos de agradar. No a los hombres, sino a Dios. Dice, por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad, se dirá a plena luz. Lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Todo quedará al descubierto, o todo está al descubierto delante de Dios. Y al final de los tiempos, pues, el corazón de cada quien quedará revelado. Si algo hay importante, hermanos, es el anuncio del Evangelio. Todavía hay a lo mejor quien se oponga, quien quiera retener
ese anuncio de salvación. Pero Jesús nos dice que tiene que ser proclamado, anunciado. El Evangelio tiene que ser conocido. Tarde que temprano la salvación irrumpirá en todos los rincones de la tierra. Y no debemos tener ningún temor a nada ni a nadie. Nada nos debe de acobardar ante esta grande misión que Jesús nos ha encomendado, que es la esencial, que es la más importante, que Jesús sea conocido, sea amado y que Jesús sea servido. Jesús dice, yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. De alguna forma los escribas, fariseos, los sumos sacerdotes infundían temor al pueblo para que rechazaran a Jesús, para que se apartaran de Jesús. Pero realmente a quien debemos de temer no es a ningún hombre, a nadie que sea capaz de hacernos o causarnos algún daño físico, porque eso pues de alguna forma queda aquí en la tierra. Jesús dice, les voy a decir a quien han de temer. Teman a aquel que después de darle muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo, o sea, Dios. Dios es el que tiene en sus manos nuestra eternidad, nuestra trascendencia, y realmente es a Él a quien debemos de temer. Nunca hemos de rechazarlo. Siempre hemos de dar testimonio de Dios, porque en Él está nuestra trascendencia, nuestra eternidad. Nunca tengamos aversión a Dios. Nunca rechacemos a Dios. Nunca nos avergoncemos de Dios, porque Dios es Dios. Dios es lo más valioso, Dios es lo más precioso, lo más grande y lo más importante. Debemos de llenarnos de gloria, de conocerlo, de amarlo, de servirlo, nunca avergonzarnos. San Pablo mismo decía que si de algo él se gloriaba era de Cristo y de Cristo clavado en la cruz. Ha de ser nuestra gloria, ha de ser nuestra vida, nuestro todo, la persona de Jesús. Hay quien se avergüenza, hay quien se avergüenza incluso de los crucifijos. Ya no quieren crucifijos en sus casas porque les parece algo sádico y no quieren que sus hijos vean esas cosas tan extremas, pero que de alguna forma es nuestra salvación, Jesús clavado en la cruz. Es a Él, hermanos, a quien debemos de temer. Y lo que Dios nos manda es que anunciemos el Evangelio y jamás hemos de avergonzarnos de esto. Jesús, para aclarar esto, dice, no se venden 5 pajarillos por 2 monedas, o sea, los pajarillos son insignificantes. Podríamos decir que casi no valen. Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida de Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. Dios tiene conocimiento de todas las cosas, de lo más insignificante. Si Dios tiene cuenta de lo más insignificante, ¿cuánto más de nosotros? ¿Cuánto más de cada acontecimiento y de cada persona? Dios tiene su mirada puesta sobre nuestras vidas y a Él es a quien realmente debemos de temer. Temer de no hacer lo que Él nos manda, lo que Él quiere, lo que le agrada. Temor, ¿verdad?, para apartarnos del pecado, para alejarnos de todo aquello que nos puede impedir el hacer la voluntad de Dios. A eso sí hemos de temer. Dice finalmente, no teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Hermanos, amemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Declarémonos por Dios. Demos testimonio de Dios ante los hombres. Es nuestro tiempo y Dios espera que tú y yo lo sepamos hacer y lo hagamos
con todo nuestro corazón, sin amedrentarnos, sin avergonzarnos. Dios espera que tú y yo lo anunciemos, que Dios sea nuestra gloria, nuestra alegría, nuestra fuerza y nuestro todo. Nunca nos llenemos de temor y de miedo, más bien alegrémonos de ser testigos de la resurrección y de la salvación que Jesucristo nos ha traído a cada uno de nosotros. Hermano, Dios te bendiga y comparte este evangelio con tus contactos, con tus amigos, para que se vaya de ellos todo temor que no agrada a Dios o que no es de Dios, y que seamos libres para llevar a Cristo a todos los rincones de la tierra. Que Dios te bendiga abundantemente, hermano, y que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Bendiciones, Dios te bendiga.